El noreste de Tasmania, conocido como The Sun Coast, es una región de inmensa belleza con sus playas protegidas, costas rocosas y excelente pesca. The Bay of Fires, la Bahía de Fuegos, se extiende por 29 kilómetros desde Binalong Bay al sur hasta el Mount William National Park al norte. Muchos turistas y veraneantes asocian la denominación de Bay of Fires con las rocas cubiertas de líquen rojo, pero en realidad The Bay of Fires obtuvo su nombre del explorador inglés Tobias Furneaux, quien navegando por la costa en 1773 observó muchos incendios, parte del sofisticado sistema aborigen de regeneración de los bosques. Con su azul turquesa, rocas de color encendido, blancas playas y un paraíso para pescadores, tiene algo especial para cada quien. Al norte, en el Mount William National Park, existe una gran población de Forester Kangaroo, ahora protegido y restringido al noreste de Tasmania. Treinta minutos al sur de St. Helens se encuentra la cascada de St. Columba Falls, donde las aguas caen casi 90 metros hacia el valle. Uno de los lugares más fascinantes de la costa este es la península de Freycinet, con panoramas espectaculares y abundante vida silvestre. La primera impresión es dramática. Enormes montañas de granito rodeadas de bahías color turquesa, con playas de arena o playas rocosas. Los dramáticos picos de granito nos dan la bienvenida al entrar en el parque. No hay mejor lugar para disfrutar que Honeymoon Bay, la bahía de luna de miel. Detrás de los picos de granito encontramos la excepcional Wineglass Bay, que por su forma tomó el nombre de copa de vino. La península de Tasmania es bien conocida por su costa oriental, llena de acantilados rocosos.
Posee algunos de los paisajes costeros más impresionantes de Australia, sobre todo porque el nivel del mar ha fluctuado mucho en los últimos 2 millones de años, exhibiendo en la actualidad el patrón típico de la erosión costera. La Cocina del Diablo probablemente comenzó como una cueva marina hace unos 270 millones de años. Luego se convirtió en un túnel y tras el colapso del techo la observamos en su forma actual. El arco de Tasmania es básicamente lo que queda del techo de una cueva marina, creada por la acción del oleaje durante muchos miles de años. Finalmente el arco se derrumbará y se convertirá en otra cocina del diablo. The Blowhole, el respiradero, fue una vez una cueva marina y cuando finalmente se derrumba, el mar entra por el túnel y empuja el aire atrapado en él junto con agua atomizada. El Tessellated Pavement es una plataforma de mosaicos de roca intermareal posiblemente creada entre 160 y 60 millones de años y agrietada por las tensiones de la corteza terrestre. Esta acción ha creado el mosaico que vemos en la actualidad, el cual se exagera por el proceso de erosión que produce el agua y la arena que va y viene con las mareas. La isla de Bruny se encuentra en el extremo sureste de Tasmania. Realmente son dos masas de tierra, norte y sur, unidas por un istmo de arena largo y estrecho llamado The Neck, el cuello, con Adventure Bay en el este e Isthmus Bay en el oeste. En The Neck existe una notable colonia de pingüinos. Entre octubre y marzo, los pingüinos aparecen en la playa para reproducirse y criar a su prole. Ambos padres regresan por la noche para alimentar a sus crías después de un largo día de pesca en el mar. Guardianes voluntarios vigilan la zona y existe amplia información interpretativa disponible. Para no perturbar el comportamiento natural de las aves, solo se permite usar luz roja. La luz blanca causaría en los pingüinos un significativo estrés que llevaría a los padres a regurgitar el pescado en la playa, dejando a los polluelos hambrientos y en peligro de inanición. El extremo sur de Bruny Island está protegido como parque nacional. La mayor parte de la costa jurásica consta de dolorita que forma los acantilados y promontorios. El Cabo Bruny es un gran lugar para admirar estas antiguas rocas y el paisaje creado a su alrededor. Bruny estaba unida a Tasmania cuando los niveles del mar eran mucho menores, hace unos 20.000 años.
Los equidnas en el continente australiano raramente permiten esta cercanía. Suelen sentir las vibraciones de los pasos humanos y se enrollan en sí mismos formando una bola. A diferencia de este equidna en Bruning, a quien grabamos durante más de media hora y él o ella estaba en lo suyo, alimentándose sin inmutarse. Un animal realmente increíble. El brush-tailed possum, zarigüeya, es la especie de mamífero más abundante en la isla. Sin embargo, siendo un animal nocturno y en poblaciones tan elevadas, constituye una parte significativa de las muertes de la carretera por la acción de vehículos automotores. Mount Field es el segundo más antiguo de los parques nacionales de Australia. Aquí encontramos enormes bosques de helechos y algunos de los árboles más altos del mundo. El paisaje de montaña es espectacular y las comunidades de plantas alpinas, como en los alrededores del lago Dobson, son una característica de las zonas más altas del parque. En las tierras bajas, el Tasmanian Pademelon y la gallina nativa de Tasmania prosperan a plenitud. Stanley es un tranquilo pueblo de pescadores de 450 habitantes en la costa noroeste, famoso por su tapón volcánico llamado The Nut, la nuez. The Nut ofrece vistas espectaculares del poblado y la costa. The Nut es el tapón de un viejo volcán que estuvo activo por un período comprendido entre 25 y 70 millones de años. Unos 30 kilómetros al este se encuentra Rocky Cape National Park. Algunas de las rocas aquí encontradas son las más antiguas de Tasmania, cuarcitas precámbricas que se encuentran en un amplio espectro en la parte oeste de Tasmania. Siendo tan antiguas, han sido objeto de levantamientos y plegamientos, los cuales han producido los patrones que vemos hoy. La ocupación aborigen y uso de esta zona comenzó poco después de que los mares alcanzaron su nivel actual hace unos 10.000 años, como lo demuestran las evidencias encontradas en las cuevas de la región. Rocky Cape posee una rica diversidad de flora con cientos de diferentes especies de plantas,
muchas de las cuales ofrecen su colorido en primavera y verano. Las plantas son generalmente de crecimiento lento y tolerantes al viento, la alta salinidad y el fuego. Hacia el sur, en Deep Forest River, nos encontramos con una sorpresa, Deep Falls, una cascada de 3 niveles que se puede admirar desde arriba hacia abajo. Las imágenes hablan por sí mismas. Tamar es un pintoresco valle en Tasmania, muy famoso por sus vinos. Baja desde el noreste de la ciudad de Launceston a ambos lados del río Tamar por aproximadamente 50 kilómetros hasta la costa. En Launceston, la Cataract Gorge es una atracción turística popular. Los lugareños la llaman lo silvestre en la ciudad. Narrawangpo es un parque nacional y el mejor lugar para admirar al wombat, aquí pastoreando pacíficamente sin inmutarse por la presencia del hombre. La parte final de nuestro viaje nos llevará al centro de Tasmania. En el norte se encuentra Mole Creek Karst National Park. El río Mersey recorre todo el norte de las tierras altas centrales hasta Devonport. En el lado este se encuentra la Muralla de Jerusalén, un parque nacional. Mole Creek es una zona de abundante piedra caliza y numerosas cuevas. Una de ellas es Maracupa. Muchas de sus características se muestran en imágenes con cámara en mano, ya que no se permiten trípodes en su interior. El mejor lugar para ver el demonio de Tasmania en un ambiente seminatural es Truanna Wildlife Park. El demonio de Tasmania es un marsupial carnívoro del tamaño de un perro pequeño, robusto y musculoso, de pelo negro, olor ocre y un chillido agudo y obstinado. La cabeza y el cuello le permite generar la mordedura más fuerte por unidad de masa del cuerpo de cualquier mamífero actual. El ornitorrinco es un mamífero semiacuático endémico del este de Australia.
En Tasmania puede ser visto en casi cualquier río que descienda de las montañas. Hasta el siglo XX fue cazado por su piel, pero ahora está protegido. Es una especie muy abundante, fácilmente observable al amanecer y al atardecer. Sin embargo, en Tasmania se alimenta durante todo el día en los ríos y lagos. La imagen emergente de Cradle Mountain y el lago Dove se ha convertido en el símbolo de Tasmania. A diferencia de otras formaciones australianas que están compuestas principalmente de piedra arenisca, Cradle Mountain es un monolito sólido de dolorita o lava basáltica congelada. Los contornos dentados de Cradle Mountain dan la sensación de un paisaje salvaje, mientras que las selvas lluviosas de antiguo origen ofrecen una amplia gama de ambientes para la exploración. Las especies animales viven en un ambiente idóneo, sin ser molestadas, e incluyen un número de mamíferos endémicos, aves e invertebrados.